Volvemos en Pan y Circo. Retomamos porque hay mucho para decir. Pan y Circo, el show de las noticias. El show de las noticias. El show de las noticias. 11 horas 36 minutos. Tiempo de continuar avanzando. Bueno, les voy a pasar el video que se ha hecho viral por estas horas. Que fue en el programa Cuatro Voces del viernes. Pero el equipo de producción lo subió recién ayer y en 24 horas está partiendo todo, impresionante. Con este tema que planteó Eduardo Luz, que se lo vamos a preguntar se lo vamos a preguntar a De la Llana a ver si él quiere opinar al respecto, y si no, bueno, pasaremos a otro tema. Lo escuchamos, lo vemos y lo escuchamos. Bueno, respecto a la pregunta suya, el otro día se hizo yo escuché al ministro Negro, el doctor Negro, en Radio Sarandí, en el cual él dijo que como novedad iban a instalar 27 o 28 pórticos o una especie de arcos de fútbol gigantesco, por el cual pasan todos los vehículos, que ya hay instalado en los peajes, en algunos peajes, y hay uno en la ruta 101, creo 102, que al pasar el vehículo por debajo, le lee la matrícula, le hace reconocimiento facial y le detecta el número de teléfono de las personas que van en el vehículo. Ya sea un auto con una persona o un ómnibus interdepartamental con 46 pasajeros. Y él lo dijo así suelto de cuerpo, y el periodista que le estaba haciendo la nota quedó hasta un poco sorprendido. Le dijo si registraba todo, y le dijo que sí a todos. Ahí dudó el ministro Negro en decir que si los celulares sí, si los celulares no. Medio que se le escapó de los celulares. Y a mí me sorprendió mucho que la oposición, incluso esto creo que empezó un poco ya en el cambio de gobierno, permitiera esa circunstancia cuya excusa es combatir la delincuencia y los delitos y la inseguridad. Y en realidad, en virtud de esa tecnología, el ministerio no ha capturado a nadie ni ha evitado ningún crimen, al contrario, e ingresa a un ámbito de la privacidad de la persona que está expresamente prohibido. Bien. ¿Usted le interesa este tema, De la Llana? A mí me interesan todos los temas. El tema es que el tema alrededor del tiempo, pero me haría el siguiente comentario. Arriba un poquito el micro ya. Haría el siguiente comentario de este hecho. Acá estamos súper vigilados. Claro. Es decir, acá se sabe exactamente lo que hace cada uno de nosotros. Los celulares hoy es una manera de estarte enterándose de todo lo nuestro. Por eso el único partido político que plantea cosas distintas, que nada tiene que ver con Coalición Republicana ni Frente Amplio, es la Asamblea Popular, la Unidad Popular. Nosotros creemos que tenemos que tener un proyecto de telecomunicaciones propio, que tenemos que tener soberanía en telecomunicaciones. Es decir, acá estamos viviendo hace tiempo un país irreal que lamentablemente ha estupidizado a la gente, porque este es parte del contenido que hacen todos estos grandes medios. Es decir, te están bombardeando continuamente con las ideas que le sirven a los grandes capitales, los mega ricos a nivel mundial, y gente que tiene mucho dinero dentro del país que son sus socios. Entonces, ¿qué está aportando Luyo? A ello que nada. Porque lo primero que hay que hacer, por ejemplo, es eliminar los celulares en las cárceles. Es una primera medida que tienes que tomar. Si tú tienes dos coaliciones que gobiernan, por lo menos ya hace como cerca de 25 años, y permiten que haya celulares en las cárceles, yo le pregunto a quienes nos están escuchando, la importancia de la política. Ahora, cuando se practica una política que el delincuente puede tener celular dentro de una cárcel, ¿qué se está haciendo en realidad? Se está fomentando que la delincuencia crezca, no se la está combatiendo de ninguna medida.
Y desde la cárcel hoy están inclusive ordenando muertes y ordenando la actividad delictiva en el exterior. Y esto no se sabe, sí se sabe. Ahora, lo malo es que nosotros tenemos más del 90% de la población, que por distintos motivos acompaña estas dos coaliciones, que son inmensamente mayoritarias. Es decir, acá es clarísimo. Bueno, Luz dice en un pasaje de su alocución también, de la entrevista, cómo la oposición no hizo nada Pablo, al respecto. yo tuve la oportunidad de hacerle una pregunta a Lutz y iba en el sentido de si esto no es una orden que viene de arriba, ¿verdad? Que viene del ámbito internacional y de los lugares donde controlan el mundo. Y ahí me cierra un poquito más porque si la oposición, que está en un papel, digamos, de oponerse a todo y a esto no hace ninguna objeción, es decir, que son lineamientos internacionales que están cayendo sobre Uruguay como caen sobre una cantidad de países. Digo, ese fue mi pregunta, Eduardo Luque, no me la contestó del todo. Bien. Bueno, No la antes de salir del tema, y no se ría porque lo tenía que hacer el comentario, porque lo vi el video antes y lo veo a la vuelta. Una colección de latitas tiene atrás Luz Impresionante. en el video. verdad. Me hizo recordar cuando yo era chico, que estuve en su momento, mi padre dijo que era trabajaba el y libro. en un camión y me iba levantando. Parecía el libro. Parecía el libro. Sí, una colección de latitas. Me dejó Bueno, De la Llana, ¿qué nos trajo para el programa de hoy? Ilústrenos con alguna cosa interesante ahí. Bueno, para nosotros es vergonzoso lo que pasa en el país acá hace décadas y que es responsabilidad de las dos coaliciones que gobiernan. Acá nosotros hacemos un planteo también que es realizable, que es emitir dinero. Nosotros hacemos un planteo que es realizable, que es generar empleo a partir de la enorme capacidad que tiene nuestro mercado interno, como tiene el mercado interno de cualquier país, porque es el consumo de su gente. Acá hay 4 rubros que se pueden poner a andar inmediatamente y significa generar trabajo. Uno, de los más de 50.000 0 kilómetros que se venden por año, mucho más. 20.000 producirlos en el país. Eso es una industria que genera 2.000 puestos de trabajo y con todo lo que empieza a pasar a partir de allí. La segunda industria es el vidrio. ¿Por qué volver al vidrio y al cáñamo? Que es una planta que no solo está del aspecto alucinógeno, sino que del cáñamo son las telas de las carabelas de Colón. Es decir, ya puedes ver la resistencia que el cáñamo puede tener desde el punto de vista industrial. Y ese cáñamo también... ¿El cáñamo qué es? ¿Es una madera? Una planta. Ahí está. Que airea y fertiliza la tierra. Entendido. La ventaja del cáñamo también consiste en que de repente... ¿Pero se puede construir muebles, o como en este caso un barco? Sí. No, eran las velas. El cáñamo... cáñamo, perdón. Se utilizó mucho antes de en salir la el plomería, teflón. el Antes de salir el seguro. teflón en las tuberías. Bien. Sí, eso es una cuestión mínima, pero es cierto que... No, claro. Para que Pero sepan sí, la Para que la textura. gente lo ubique. No, nada está más. bien, sí. El cáñamo antes era la sustitución en las cañerías, cuando se hacía grifería Pero de déjeme interrumpirle un segundito, Julio, porque como va pasando los distintos ítems, y volví un poquito atrás sobre el que decía del tema de la industria automotriz, el de la cual podamos llegar a compartir o no esa situación. Pero teníamos, lo más cercano que tuvimos fue hace poco con la industria de las motos. Y teníamos aquella Yasuki o Yasaki, una de estas. Asaki, no sé cuál. En Mina. Que Asaki estaba en Mina. se nos fue. Y en vez de traer, se nos van. Ahora, yo creo que es importantísimo ver por qué nos pasa esto, por qué se nos van estas empresas. Bueno, atiéndeme, Sí. la inquietud es tuya, digo, tenemos una organización política, ahí se habla en las reuniones, ahí pueden ser evacuadas con más facilidad, pero voy a algo que nosotros nos da tristeza lo que pasa y en lo que han transformado el pueblo uruguayo, que no tiene mínimos razonamientos sobre cosas que debería tener. Si tú apuestas, que es el modelo de la coalición republicana y el modelo de la coalición Frente Amplio, si tú apuestas que las soluciones del país estarían
en un probable inversor que vendría a solucionarte tu problema, nosotros estamos viviendo hace décadas una cosa que da para llorar. Yo que soy viejo, a mí me ha entristecido estos últimos años de vida que me quedan por vivir. Esto es una vergüenza nacional, cómo han estupidizado al pueblo uruguayo, que no razona en nada. ¿Quién puede pensar, si no está estupidizado, que el inversor extranjero va a tener como objetivo beneficiarte a ti? Solo que no es... Entonces, ahora, déjame redondear la idea, y disculpa, Pablo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú descansas que venga el inversor extranjero le interesa lo de él, su ganancia. Y una de las maneras de hacer ganancia es tener mano de obra barata. Y eso es lo que está ocurriendo en el país. Para hablarte de dos hechos, uno a nivel Mercosur y otro a nivel mundial. En el Mercosur ha surgido un país que hoy ofrece las mismas garantías que ofrece Uruguay, pero te ofrece un trabajador industrial por $250 por mes. ¿Paraguay? Sí, Paraguay. ¿Qué significa esto? Que si tú no cambias de modelo económico, que es lo que planteamos nosotros, construir un país a partir de defender la soberanía nacional y de generar empleo propio del país, lo cual es viable. Ahora, atiéndeme, criatura. Julio, te arrimo un poquito el micrófono porque... Lo tengo claro, digo. La mayoría de la gente hago estos planteos, porque andamos en la calle además. ¿Qué tenés? Una población que casi un 50% no llega a 30.000 pesos por mes. ¿Esa población en qué piensa? Es mucha cosa que entra barata. ¿Es mentira? No, es verdad. Entonces, la producción nacional en el auto se puede vender igual, un poco más barato, sí, en el auto, por la enorme carga impositiva, ahí hasta podemos poner una fabricación de vehículos hechos en el país, generando empleo, y que incluso, debido a la enorme carga impositiva que tiene este rubro, lo puede ofrecer al consumidor final hasta más barato de lo que está o hoy. armado, Julio, especifique porque Mira, eso es importante. Atiéndeme. Si un país como Burkina Faso, Sí, que totalmente inicia de un acuerdo. proceso de recuperación de su soberanía, que entra a producir todo, porque hasta el arroz traía de afuera. Porque el problema acá es que el capital puede ser productivo o puede ser parásito. En el aspecto financiero, que se lleva enormes recursos en el país, eso daría para hablar, pero vamos a ver para qué da el tiempo. Pero Burkina Faso se maneja con los elementos y con lo que tiene. Hay otras cosas que las tiene que llevar. Lo que cambió netamente su política, es decir, antiimperialista, ¿verdad? Y de producción también. Estoy de acuerdo con usted. Pero hay elementos que los tiene que llevar al país porque no los tiene. Bueno, pero atiéndeme, yo apenas he abierto la boca. Otro tema, aparte de defender la producción nacional, para generar como mínimo unos 20.000 empleos de calidad todos los años, como mínimo. Incluso desde el punto de vista monetario podemos generar 50.000 empleos. Lo que pasa es que la instrumentación de cualquier empleo lleva una cantidad de cuestiones concretas que hay que ver cómo se van resolviendo. Hay un tema también que rompe los ojos hoy. Con autonomía, con independencia, nosotros tenemos que tener una relación que hoy no tenemos y que no van a practicar ni Coalición Republicana ni el Frente Amplio, que es, digamos, una alianza, un acercamiento a los BRICS. Sí. Acá, y esto ni siquiera esto está razonando la gente. Es tan triste lo que pasa en este pueblo uruguayo que incluso un porcentaje que por suerte no es mayoritario, pero hay un porcentaje que creen que la invasión de Venezuela por TRAN es beneficiosa. ¿Cuánta gente de nuestro pueblo estará pensando que lo mejor que puede hacer TRAN es invadir a Cuba? No hay ni siquiera un pensamiento de defender la autonomía de todos los países. Claro. Es decir, es grave lo que nos está pasando. Entonces, no, nosotros precisamos una alianza que ya veremos, porque por eso dije la palabra, ingresar al BRIC con autonomía e independencia. Pero se hace necesario.
Y ahí es donde Burkina Faso también tiene este apoyo. Con las discusiones que traen las centrales nucleares. El Ibrahim Traoré, el capitán, inició un proceso de tener energía eléctrica en abundancia a partir de la matriz nuclear. Y bueno, es una opción, la podemos discutir, pero lo que es claro que te saca la dependencia externa. Claro. Nosotros, por ejemplo, tenemos una idea clara que hay que hacer un desarrollo de todo el potencial que tiene Uruguay de generar energía, pero no para otros, para un proceso y un proyecto de país que justamente genere empleo y soberanía nacional. ¿Acá qué estamos haciendo? Porque no nos chupemos el dedo. El proyecto GIS, por ejemplo, en Chile, el pueblo chileno puso 1.500 millones de dólares para el proyecto. ¿Ustedes creen que acá no se está poniendo plata para estos proyectos? Sí, porque es la dependencia que trae la deuda externa. Es decir, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros cuando entramos a hablar? La falta de tiempo. Porque incluso el hecho de tener una deuda externa, ni siquiera nuestra población reflexiona que acá sobra dinero. Es decir, que no hay necesidad alguna de tener una deuda externa. Los países, como decía el sicario John Perkins, norteamericano, se conquistan de dos maneras. Cuando desde los países no se acepta el mandato imperial, los invaden. Eso es parte de lo que ha pasado con los pueblos africanos del Medio Oriente. ¿Y usted no cree que Burkina Faso está pasando por un problema en ese sentido? Es decir, no estoy diciendo que lo vayan a invadir ya, pero digo, ya vimos casos como Libia, ¿verdad? Como Siria, países que en su momento Irak eran prósperos y fueron antiimperialistas y terminaron siendo devastados por hay distintas cosas. Por eso digo... pero por eso las dificultades de poder abarcar todo. Lo que a mí me alegra con los años y dedicado a esto y que no soy comprable es toda la información que manejo. La realidad de la invasión a Irak, creo que año 91, la del 2012 a Libia, tiene que ver también con el caso de Libia, descarado, con ingenuidades. Esas no las tiene Ibrahim Traoré. Y además hay otras condiciones hoy. Hay una cosa clara. Estados Unidos se está refugiando en el patio trasero. Estados Unidos ya no tiene poder mundial. Bueno, está China, Rusia... Bueno, no, pero ya no tiene. El tema de Irán lo demuestra. Ahí entra a tallar los BRICS. Totalmente. Ahí entra a tallar los BRICS que dice de la llana, ¿no? Salir, por ejemplo, de Estados Unidos y asociarse Uruguay con China, con Brasil, con Sudáfrica. Sí. No, se han agregado muchos países. Sí, Esos incluso son los Argentina tuvo la 5 países. posibilidad y no se asoció, ¿no? Bueno, Milei ahora significa todo lo contrario. Digo, hay una entrega al imperialismo norteamericano por parte del gobierno de Milei. Ahora, entonces, hay condiciones para avanzar. Entonces, lo que pasa en Burkina Faso, que a su vez ya está influyendo en toda África. Ya no hay país africano que esté dispuesto a dar sus riquezas, sus minerales, agarrando el 3 o 4% de algo que es de ellos. Ya no solo Burkina Faso, todos los países africanos hoy le exigen al imperialismo, a quien quiere valerse de sus riquezas, más que nada minerales, un 20, un 30, un 40% de algo que es de ellos. Sí. Cuestión que pasa acá, ¿no? Nosotros seguimos con una ley de minería del año de la prehistoria y cuando, no sé si recordamos todo, con el proyecto de Aratirí, el cano que quedaba era un 2 o 3%. Sí, un 5% para el Estado, una cosa que pero, por ejemplo, irrisoria. Acá más cerquita, usted que estaba poniendo en los 200, ese caso de Asaki, en Colonia, acá cerquita hay en Lascano un establecimiento rural que cerró. Ana Paula. Ex Ana Paula, sí, Gaucho. ¿Y cuántas personas quedaron sin trabajo ahí? 200 y casi 200. Acá hay un discurso. Estamos hablando de que eso es un tema que es bastante en determinado momento lo decía Julio, no depender de las inversiones extranjeras y sí de las inversiones nacionales. Bueno, esa es una inversión nacional, por lo que yo te No, era un extranjero. Esos eran capitales brasileros. Que lo vendieron ahora a una corporación. Pero yo te quiero dejar continuar, Julio, porque venías en el segundo y te cortamos, pero me quedé con algo puntual.
decías en eso de estupidizar a la gente y demás, y planteabas el hecho de que algunas personas acá en el Uruguay, en nuestro país, podíamos anhelar, si se quiere, que Estados Unidos invadiera Cuba o Venezuela. Y yo comparto completamente contigo que no es ni ahí la solución. Ahora, lo que realmente nos pasa es que a veces en nuestro propio país, teniendo venezolano y cubano, como vemos, tenemos una gran cantidad, y uno se encuentra en la calle, y el anhelo de ellos es ese, lamentablemente, producto de los desastres que han vivido. Sí, sí. Son muchos temas metidos ahí. Con políticas distintas, pero estando... Hay que estar allí Perdón, y muy en la línea de lo que tú planteas también. Porque Venezuela en su momento iba en la línea de un poco de que tú estás planteando. Bueno, es decir, acá es todo nuestro, acá nosotros... Y bueno, y no funcionó ese sistema en Venezuela. Bueno, acá hay muchas cosas a ver. Sobre todo bloqueos. No. Bueno, independientemente de eso. Yo creo que una de las cosas a ver, ¿viste? Por eso te digo, es imposible abarcar todo. No, obvio. No, sin duda. No, pero está bien lo tuyo, Pablo. En un tema No, y bueno, después pasar a otro día. A veces Tú tienes acá invitación libre, bueno, solo eso es importante. por teléfono. Eso es importante. No, y siempre ha sido así. No, las industrias, por lo menos a poner básicas, son 3. El vidrio, ¿por qué? Porque tenemos una enorme polución, contaminación y enfermedades para los seres humanos a partir del envase de plástico. El plástico despide un tóxico, un cancerígeno, que es el bifenol con B larga A, bifenol A. Esto hace años que está causando cánceres en la población. No es lo único. Las fumigaciones del norte ayudan también. Segundo, se ha comprobado estos últimos tiempos que el plástico arroja y desprende nanopartículas que se terminan alojando en el cerebro humano. Entonces es imprescindible, no solo por polución y contaminación, terminar con el plástico. Y ahí aparece también el cáñamo, porque las bolsas, las bandejas, que hoy son derivados del petróleo, y los derivados del petróleo llevan décadas en degradarse y hasta cientos de años. Bueno, tiene que ser sustituido por algo. El cáñamo sería mucho más es natural. Y es natural, es orgánico. No contaminaría. No, eso se degrada. Pero para por ejemplo, para hacer una bolsa, ¿usted no le tiene que agregar algo que lo puede llegar a ser contaminante o...? No, digo, ¿No? El tema Digo, es... le pregunto de la ignorancia porque pero no que sabía. La ignorancia es total, pero no es solo un problema de ignorancia. Para defender un modelo que beneficia a los mega ricos, que aparte del capital financiero que hace plata continuamente, está lo referido a la mafia del petróleo, se mantiene un sistema determinado y se defiende con un discurso que le hace creer a la gente que no hay otra cosa y que eso es lo mejor que le puede ocurrir, que es lo que pasa en el pueblo uruguayo. Si no, ¿cómo explica usted que después el 90% se vuelca a políticas que en realidad nos están perjudicando? Después otro discurso, por ejemplo, que vengo de bancarme un poco a Juan Castillo. Acá viven creando empleo. La otra coalición se fue con 50.000 empleos extra. Esta ya de la nada tiene 26.000 empleos 26.000. también extra. Y tengo el dato hasta de Rocha incluso. Espere que se lo voy a aportar. Se lo voy a aportar porque Cada vez vale. es menos gente y cada vez falta más trabajo. Bueno, es rarísimo, pero no mire, da la ecuación. Pero mire, justo me pasaron ese dato. Me da que en Rocha la cantidad de ocupados pasó de 35.000 en 2024 a 37.500. O sea que, según los datos oficiales, 2.500 puestos de trabajo fueron generados en Rocha. En lo que va de este año. Y dígame una cosa. En lo que va del periodo de gobierno, digamos. Ahí ¿no? está Pablo, con sentido común. ¿Esto tiene algo de cierto? No, nada, absolutamente nada. Atiéndeme. Tenemos hasta una temporada turística, que esta última, la 25-26, tuvo ingresos 35% inferiores a la anterior, a la 24-25. ¿Verdad? ¿Esto qué significa? Esto significa menos empleo. Esto significa que la postemporada, incluso hay un porcentaje de gente que antes pintaba la casa, no estoy hablando que reformara algo, que pintara la casa, que no lo va a hacer.
Pero aparte, ¿qué empleo me estás hablando en Rocha? Que lo que hay son pésimas condiciones de trabajo en Copayán, que abusa justamente de la miseria que hay y el desempleo que hay. Que se da el lujo de obligar a trabajar la gente en condiciones que son perjudiciales para su salud, tendonitis y todo lo demás, que es lo mismo que también pasó allá por las procesadoras de pescado en otras épocas, pero ahora agravado, embromando a la gente joven, que a veces alguna termina abandonando, porque ese es el otro tema que hay. Las condiciones de trabajo, en los pocos trabajos que hay, se han deteriorado y a veces hay gente que renuncia hasta tener un trabajo porque comprende que entre otras cosas se está jodiendo la salud, y no estamos hablando de una cosa mínima. No, tenemos un panorama que realmente es desastroso y tenemos un discurso que ha sido efectivo. Machacan, te viven hablando y es clarísimo que un porcentaje de gente se lo cree. De otra manera, es inviable que la gente, más del 90%, vote a coaliciones, que su modelo de país es totalmente contraproducente, es contrario a los intereses del país, si es contrario a los intereses del país, es contrario a los intereses de su gente. Tengo un dato para aportar, que me lo aporta acá Carlos, le agradezco, y dice lo siguiente, mire, y la mayor producción de arroz de Copar va para exportar. Uno de sus principales puntos es Brasil. Arroz de Copar que se descarga en Medeiros, Santa Catarina, y se le pone el nombre de arroz urbano porque los dueños tienen acciones en Copar, y dice que esta persona los ha entregado en ese lugar. Es transportista internacional. O sea que también estamos compitiendo con eso, con que a los productores, a los grandes productores, les conviene más vender que dejarlo acá. No, bueno, pero lo que pasa es que ¿no? Tenemos también un tema que Uruguay produce más arroz de que consume. Bien. Y ojalá pudiéramos en muchos rubros tener para exportar. Pero ¿por qué es tan caro el arroz, por ejemplo, en el Uruguay? Entonces? Y por la carga fiscal que tienen todos los productos que consumimos. Acá, el arroz lo producimos. No puede ser que el arroz cueste lo que y cuesta. la carne también, y el una azúcar. cantidad, y las verduras también. Exacto. Pero tenemos una carga fiscal que viene progresivamente y sistemáticamente hace mucho tiempo que ningún gobierno la saca, porque es una fuente de recaudación. Lo hemos hablado 1000 veces acá. Lo que pasa es que están los combustibles, en lo están que los habla productos, Julio de Pero modelo, el atiéndeme. cambio, cuando uno Por eso piensa en un cambio sustancial como el que está hablando Julio, el cambio es muy grande, porque obviamente Cambio bien sencillo. Pero es muy grande. Es Porque grande, es sí, grande claro con que es grande. respecto a Usted los mismos vivimos. lácteos que compra acá a determinado precio va a Brasil o a Y Argentina, vale porque más normal barato. que lo compramos Hay ahora. un Es decir, que hay una relacionamiento. carga impositiva que allá no Hay la una tiene. carga impositiva tanto para el que vende como para el que compra. Por porque supuesto, aparte la carga por impositiva aquí supuesto. siempre es doble. Claro, pero si usted escucha que en otro lado de repente cobran $10 de sueldo y obviamente las cosas allí van a costar más barata. Hay un relacionamiento también Claro. con los sueldos, con algo en Brasil imposible. es solo por cantidad. Pero además, Va en la cantidad de compra. me parece. si usted piense, yo siempre le digo a la gente, piense en su casa. Piense en su casa. Si usted va a comprar un producto y lo tienen en 4 lugares idénticos y el mismo producto, ¿usted no elige el más barato? Pero eso no está bien. Está bien. A ver, le pregunto Entonces- de la llana, ¿no está bien la competitividad ¿Cómo me entre convence las usted marcas? para que compre calidad nacional? Y bueno, tiene que fomentarla que pueda ser competitivo, porque si no es competitivo, la gente va a elegir bueno. el más barato. Bueno, ese es el cuento del nuevo gobierno. La competitividad. ¿Y por qué digo cuento? ¿Usted compra más caro, Julio? Bueno, No, pero juegue verdad, tranquilo. no, Tome mate, sí, tome pero mate. juegue Tomo, tranquilo. tomo. Pero juegue Aparte que tranquilo. nos quedamos sin tiempo. Pero juegue tranquilo, juegue Dele, tranquilo. dele. Tranquilo. Sí. Mira. No, para que me responda concreto, porque si no me hace un cuento. Pero si no me deja hablar es difícil. Atiende, primero que nada, porque el desconocimiento total nuestro, porque han liquidado la enseñanza. Uruguay produce tanto arroz que es inviable consumirlo en el mercado interno. Y mire que se come. Se vende para Asia también. Se come mucho arroz, mucho fideo y mucho huevo, porque obligan las circunstancias. ¿Tá? Pero el consumo del arroz que Uruguay produce, con un 4 o 5% de lo que produce, el mercado interno se satisface. Y ese aspecto se cumple porque incluso la producción de arroz a nivel mundial no es totalmente suficiente. Porque estas son las otras cosas que hay que saber. Es un rubro, entre comillas,
que hay escasez, porque hay poblaciones muy grandes como India, como China y otras del Que sudeste consumen asiático, que aunque producen arroz, no les es suficiente. Ahora, si tú no tienes esta información, ¿cómo te manejas? Y mal. Lamentablemente hay que tener información. Entonces, la carne, Argentina tiene 53 millones de vacunos, 53, pero los argentinos son 47. Quiere decir que Argentina tiene vacunos una vez y poquito sobre habitante. 12%. Nosotros somos 3 millones y medio y tenemos 3 veces más vacunos y media casi que la población. Es un país inmensamente rico, que no puede ser que esté como está. ¿Qué pasa? Se le permite a todos los capitales nacionales una carga impositiva que los favorece como una estrategia de poder vender más barato afuera y competir. Pero eso es de una enorme relatividad, porque ahí tendríamos que entrar a otros temas, inclusive los tratados de libre comercio que se están firmando, que van a empeorar la situación del país. Y todo esto pasa ¿por qué? Y porque en realidad viene hasta un cambio de a qué sectores se favorece. Coalición republicana, multicolor, que no compartimos su proyecto país que consiste en llamar al inversor extranjero, pero aún en este aspecto, date cuenta que Brasil, al firmar tratados de libre comercio con 3 agrupamientos, Diferente. Transpacífico, Sí. el ESTA. Bueno, pero es que Brasil No, pero déjame tiene- terminar la idea. Sí. Atiéndeme, Brasil está desprotegiendo y dejando en banda una producción industrial que antes protegía. Alemania sola tiene un capital industrial que es 4 veces todo el capital industrial del Mercosur. Entonces tú me dices que si entras a competir, Imposible. no compite. Ahora, ¿eso qué significa? Sí. Que Brasil, con Lula a la cabeza, no Milei, con Lula gobernando, está practicando una política que va solamente a defender los sectores primarios, dueños de la tierra, grandes asentados, como pasa acá con la forestación, que da empleo a 2 personas cada 1000 hectáreas, mientras solamente el ganado da 6, la producción de carne ovina 11 trabajadores por 1000 hectáreas. Muy buen dato. Y la lechería, Julio. 19 trabajadores cada 1000 hectáreas. Es decir, en 1 millón de hectáreas tenemos 17.000 empleos más si tuviéramos más lechería. ¿Está bien que Uruguay apueste a la lechería? Está bien que apueste a todo. No, pero específicamente a la lechería, porque ¿sabes por qué le pregunto esto, Julio? Se ha dado el tema de que la oposición está dándole palo al gobierno que está tratando de recuperar la lechería. Digo, a través de la problemática compra, como se ha dicho, de María Dolores y otras cosas más. Digo, ¿usted qué opina en cuanto a que se trate de hacer un renacimiento en cuanto a la lechería? Para recuperar la lechería, por ejemplo, hay otro mecanismo. Tenemos una escuela agraria que trabajó con lechería y que la desarmamos. Entonces yo creo que la problemática no es que un partido esté en contra de la lechería. Yo creo que el Partido Nacional No, y yo la no coalición dije eso, yo no no dije está en eso. contra de la lechería. Yo creo que Yo están dije, en está contra bueno de reactivar la lechería, no, porque está muy es bueno. un rubro que ha venido cayendo. No, sin duda, pero creo que la crítica, creo ahí, Mario, fue más que nada en el instrumento, cómo la compra de María Dolores, precisamente con los costos que tenía. Pero creo que no hay nadie que esté en contra de la Atiéndeme, lechería. cada tema que ustedes hablan, nosotros tenemos... Para otro tema. tiene una respuesta. No, tenemos otro diccionario. No, está tenemos bien, otro está diccionario. El país es una vergüenza que rija un valor internacional de la tierra que ha distorsionado todo. El país, la ley 11.029 del Instituto Nacional de Colonización, no eliminó su artículo 35, que recién interviene el Estado después de unas ofertas privadas, que pueden estar fraguadas. Pero si está fraguada, para menos le favorece la colonización. No, ¿Cómo no? está fraguada porque
Yo soy un delincuente, tú sos otro delincuente. Ah, bueno, usted está hablando de lavado de dinero, ese tipo de Sí, cosas. pero No, pensé que mira, se refería al precio. Mira, esto no terminamos más de hablar. Nosotros a veces nos reímos, digo, ¿para qué tanto conocimiento si esto hay unas carencias enormes? Incluso Uruguay es un paraíso fiscal, vive lavando dinero. Acá viene un tipo, hasta hace poco, con $590.000, compra una casa y por 16 años no paga nada. Ahora subieron ese monto de la vivienda a comprar acá para no pagar absolutamente ningún impuesto a 2 millones. ¿Qué es eso? Eso es lavado de dinero. Es decir, el país hay que darlo vuelta como una media. Entonces me reconoce que el cambio es grande. Cuando yo le dije que era grande, usted me dijo, no es grande el cambio. No es grande en la medida que el pueblo tenga conciencia. Hoy yo creo que una cuestión positiva, entre comillas, es la desconformidad de la gente, entre comillas. Porque no nos engañamos. Esta desconformidad existió en las anteriores elecciones, las otras anteriores, pero pues llega el carnaval electoral, propaganda mediante, y meten a todos para dentro del saco. Bien. Por eso la importancia, y hacemos una invitación a ver el programa nuestro, que está todos los miércoles, mañana a las 10 de la noche, en el Cable 8. Y damos de nuevo el celular, porque nosotros consideramos que para hacer cambios hay que organizar la gente. No se hacen cambios si no hay un pueblo consciente detrás. Que esa fue la gran diferencia, que no se pudo hablar más de Burkina Faso. Las industrias instauradas en el país son esas del plástico, trayendo el vidrio, eliminando el plástico, el papel, que hay que volverlo a tener acá. Date cuenta que con 700 veces menos territorio forestado, teníamos pasta de celulosa, 700 veces, con 2.000 hectáreas que la pasaríamos a hacer de cáñamo y no de eucalipto, que es impresionante. ¿Sabes cuánto consume todo el consumo de agua del país? Industria, ganadería, todo, consumo humano, el 10% del agua que reponemos. El 1.000.000 de hectáreas de eucalipto que hay sembrada, ya se comen el 50%, no el 10%, del agua nuestra. Y están pretendiendo seguir por este camino. La cuarta pastera, ahí en la zona de la laguna Merín, realmente habría que haber un movimiento para impedir. Esas no son salidas del país. La forestación no da trabajo. Coincido totalmente contigo. De la Llana, pasa el número de teléfono que no lo pasó. Muchas gracias, Pablo. Usted es un hombre muy atento y muy trabajador, además. Bueno, dele. 099 527 614. Sí, estamos trabajando, somos pocos, hay una posibilidad de crecimiento, hay 25 personas relacionadas en alguna medida, pero tenemos una población. ¿Qué día y horario sale el programa? Yo lo he visto al mediodía, se ve que lo repito. No, lo engancho a cualquier hora ahí. Homero es una maravilla de la ciencia, porque a mí no me molesta que me repitan el programa, y bueno, y se hace. Está en vivo los miércoles a partir de las 22 horas en Cable 8. Bien, bueno, nos quedamos sin tiempo. Gente, muchísimas gracias. Mañana, les comento rápidamente, mañana un programa muy vinculado a la salud, porque mañana va a estar con nosotros, deme un minutito, va a estar Mario Ortiz, director de adulto mayor de la Intendencia de Rocha, y va a estar también Santiago Segredo, que es el representante de los trabajadores de la Federación Uruguaya de la Salud, ¿no? Sí, de gremio. De la FUS. Sí. Así que mañana un de programa... la FUS no, él en realidad es representante del sector público de la salud. Bien. Porque la FUS sería el sector privado. Privado, bien. Del sector público de la salud vamos a estar hablando de la rendición de cuentas. Muy interesante el tema. ¿Qué trae la rendición de cuentas para la salud? ¿Qué no trae? En realidad, ¿qué no trae? Me parece que es un reclamo. Una súper chiquita, ¿entiendes? Una súper chiquita. El presupuesto real es de 20.000 millones de dólares. Como se endeudan continuamente es de 26.000 millones de dólares. Endeudamiento mediante. 6.000 millones de dólares de endeudamiento que pagamos. ¿Anual? Sí, el presupuesto anual. Para toda la enseñanza... 6 por 5, 30. Sí, para toda la enseñanza le ofrecieron 300 millones de pesos. 7,5 millones de dólares para toda la enseñanza. En un presupuesto de 26.000, 20.000. Espero que esta cifra le dé para la gente para
reflexionar en qué país estamos Que viviendo. pues no vemos más el logo aquel de llegar al tanto por ciento que era en la campaña. Que serían 4.800 millones de dólares. Entonces a veces uno... No 300 millones de pesos. Es triste esto. Mire que Bueno, es triste. nos vamos con la reflexión de la llana al final. Nos vamos, nos vemos, que pasen lindo, que pasen bien. Ya llega el informativo central de la radio. Más tarde, Tierra de Periodistas con Hugo Luján y el innombrable Gustavo Rigamonti. Esto es Pan y Circo. Hacemos una pausa y ya volvemos con más análisis, más voces y todo lo que está pasando. No te muevas, no te muevas.